Bienvenidos al seminario número 19 de la materia Microbiología y Parasitología 1 de la segunda cátedra de la Universidad de Buenos Aires. El tema que vamos a abocar hoy va a ser helmintos intestinales. Repasando un poco generalidades de los helmintos, que se acuerdan que son los gusanos o vermes, los mismos se pueden dividir en nematodes si son cilíndricos y en platelmintos si son aplanados. Estos últimos también se subdividen en cestodes si se encuentran segmentados y trematodes si no están segmentados. Obviamente hay otras diferencias que ya vieron en la clase pasada, pero estas son las más simples de observar. Antes de hablar de cada uno de estos ciclos de los parásitos que vamos a ver hoy, tenemos que mencionar previamente algunas definiciones. Entre ellas, lo que es el ciclo de luz y el síndrome de Loeffler. El ciclo de luz va a ser un ciclo que van a ser las larvas de algunos de estos parásitos, las cuales van a ingresar por vía oral o percutánea, van a llegar a la circulación, para luego llegar a los capilares pulmonares. Después de eso, atraviesan estos capilares, llegan a la luz alveolar y ascienden por toda la vía respiratoria para luego ser deglutidos e ingresar al tubo digestivo, ¿sí? Al intestino, ya sea por primera vez o por segunda vez, depende de la vía de ingreso. Luego se van a desarrollar los adultos en el tubo digestivo. Y todo esto lo que va a generar es una respuesta inflamatoria, ¿sí? Que se va a manifestar con como el síndrome de Loeffler, que es un conjunto de signos y síntomas. Entonces, ¿cómo es la respuesta antiparasitaria? Principalmente se va a caracterizar por una respuesta de eosinófilos. Entonces voy a tener eosinofilia. Y se van a generar infiltrados por estos sitios donde migran las larvas, que se puede manifestar con opacidades radiológicas transitorias. Y obviamente cuando tenemos un infiltrado y una respuesta inflamatoria a nivel pulmonar, ¿eso cómo se va a expresar? Con tos y expectoración. Y los parásitos que hacen este ciclo de luz van a ser las uncinarias, Strongyloides stercoralis y Ascaris lumbricoides. Como técnicas de diagnóstico generales para las helmintiasis intestinales, similar a lo que vimos con los protozoarios intestinales, el principal método diagnóstico va a ser la búsqueda, en este caso, de huevos en materia fecal mediante la realización de un coproparasitológico seriado y en fresco. Es importante realizar el método seriado, es decir, tomar las muestras de forma intermitente, ya que la liberación de huevos no es constante. Entonces me permite aumentar la sensibilidad del método. El test de Graham que tiene en la diapositiva es una técnica diagnóstica particular utilizada para el diagnóstico de Enterobius vermicularis, la cual vamos a ver más adelante en este seminario. Y pueden observar abajo los distintos huevos de los helmintos que vamos a ver hoy, y fíjense que tienen distintas características morfológicas que va a ser lo que me permite hacer el diagnóstico etiológico de estas helmintiasis. Estos van a ser los nematodes intestinales que vamos a ver hoy, siendo los 3 primeros realizantes del ciclo de luz y los 4 primeros geohelmintos. Es decir, que van a necesitar en parte de su ciclo el ambiente, la tierra, para poder ser infectante. Ascaris lumbricoides es un parásito de alta prevalencia, se estima que infecta aproximadamente 800 millones de personas a nivel mundial. Y en esta diapositiva podemos observar las características morfológicas. Si recuerdan del dimorfismo sexual que tenían los nematodes, acá se puede observar claramente. Fíjense la hembra, siendo de mayor tamaño, y que posee un extremo posterior recto a diferencia del macho, de menor tamaño, que posee un extremo posterior curvo. Los mismos la hembra y el macho no van a tener órganos de fijación, sino que van a poder permanecer en el intestino gracias a su musculatura desarrollada que les va a permitir no ser arrastrados por el peristaltismo. Estos adultos van a vivir aproximadamente un año en el intestino delgado y van a copular y van a generar huevos. Vamos a poder observar huevos fertilizados más frecuentemente y los huevos infértiles, que van a venir de hembras no fecundadas, van a ser irregulares, alargados y generalmente van a tener una sola membrana. ¿Qué es lo característico? Es que no van a ser infectantes estos huevos infértiles, pero me van a permitir hacer el diagnóstico de esta enfermedad.
¿Cómo va a comenzar este ciclo? Bueno, va a comenzar por la ingesta de huevos infectivos, es decir, huevos que poseen una larva en su interior, ya sea que se encuentren en aguas o alimentos contaminados. Entonces, el mismo va a ser ingerido, en el tubo digestivo va a eclosionar y esta larva va a penetrar la pared intestinal para ir por vía circulatoria, primero circulación portal, hacia los capilares pulmonares, luego de los cuales va a penetrar hacia el alveolo y va a ir ascendiendo por la vía respiratoria para luego ser deglutidos y volver a encontrarse en el tubo digestivo, en el intestino, donde luego se van a desarrollar los adultos. Los mismos van a copular y van a tener la capacidad de generar huevos, ¿sí?, hacia el medio ambiente. Todo este periodo, desde la ingesta del huevo embrionado hasta el desarrollo de la hembra adulta, que tiene capacidad de poner huevos, va a pasar en aproximadamente 2 a 3 meses. ¿Sí? Es decir, tiene un periodo prepatente prolongado. Si recuerdan que el diagnóstico se hace con los huevos, el periodo desde que yo ingerí hasta que libero los huevos por la materia fecal va a ser de 2 a 3 meses. Y estas hembras van a liberar una gran cantidad de huevos. Es bastante fácil hacer el diagnóstico por esta gran capacidad de reproducción que tienen, que es de aproximadamente entre unos 200.000 huevos por día. Estos huevos van a ser eliminados entonces por las heces y en suelos cálidos y húmedos, obviamente va a depender del clima donde uno esté, se van a desarrollar, ¿sí? Se van a volver infectantes en aproximadamente 2 a 8 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas. Es importante destacar que si las condiciones climáticas no son propicias para el desarrollo del huevo, el mismo puede permanecer viable durante varios años, siendo resistentes a temperaturas extremas y a la desecación, en espera de un clima más propicio que permita su maduración para volverse infectante. En cuanto a la patogenia y la clínica que genera este parásito, hay que diferenciar aquella generada por el estadio larvario y la generada por el estadio adulto. En cuanto a la patogenia del estadio larvario, va a estar generada por una respuesta inflamatoria a predominio eosinofílico, generado contra estas larvas migrantes, y también por la acción traumática, es decir, por la ruptura de capilares y de la pared alveolar. Y todo esto ocurre principalmente en el tejido pulmonar. Esto lo que va a generar como clínica es lo que definimos previamente como síndrome de Loeffler. Si bien los síntomas pulmonares suelen ser más frecuentes en primoinfecciones y en individuos de zonas no endémicas, denotan mayor gravedad en niños y en reinfecciones. Y ahora les pregunto, ¿por qué en reinfecciones? Bueno, en realidad es porque esta es una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, entonces en individuos previamente sensibilizados van a tener una respuesta de memoria mayor ante un reencuentro contra estos antígenos parasitarios. Entonces, si lo asocian con el ciclo biológico, los síntomas aproximadamente a los 10-14 días post-infección van a ser disnea, tos paroxística no productiva, ¿sí?, fiebre y sibilancias, que todo esto sería el síndrome de Loeffler. Acuérdense, un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, y esto puede estar acompañado o no de hemoptisis, generado por esta ruptura capilar. Si bien las larvas hacen este ciclo, algunas pueden salir de este ciclo habitual y migrar hacia otros órganos, generando granulomas de cuerpo extraño, o también esto puede llegar a ser producido por los huevos, que es la foto que se ve abajo a la derecha. Bien, y en cuanto a la patogenia generada por los adultos, la misma va a estar dada por irritación de la mucosa, por daño exfoliatriz y por obstrucción mecánica. Generalmente este estadio de la infección va a ser asintomática, pero puede tener manifestaciones intestinales inespecíficas generadas por esta irritación intestinal, ¿sí?, dada por la presencia del parásito, ya sea alteraciones del ritmo evacuatorio, es decir, constipación o diarrea, distensión abdominal, dolor abdominal, etc. Este proceso inflamatorio intestinal, sumado al mecanismo exfoliatriz, ¿sí?, recuerden, consumo de nutrientes por parte del parásito, bueno, va
va a llevar, ¿sí? O puede llevar, especialmente en niños, a alteraciones de la absorción de nutrientes. Entonces, si no estoy absorbiendo bien nutrientes, ¿qué puede llegar a pasar? Bueno, puede haber una alteración del crecimiento y una alteración en el desarrollo cognitivo normal. En infecciones severas, con alta carga parasitaria, puede producirse la obstrucción de la luz intestinal, ¿sí? Como pueden ver en la imagen que tenemos a un niño, ¿sí? Una niña de 3 años que tiene una obstrucción intestinal y pueden observarse niveles hidroaéreos y asas dilatadas generados por esta obstrucción. Entonces, si pueden llevar a esta obstrucción intestinal, ¿cómo se va a manifestar? Como un cuadro de abdomen agudo. Y este cuadro de obstrucción intestinal es más frecuente en niños. ¿Se les ocurre por qué? Bueno, esto va a ser generado por un menor diámetro de la luz intestinal comparada con la luz intestinal de los adultos. Por eso es más frecuente en niños que pase la obstrucción intestinal generada por Ascaris. Igualmente, también puede haber migraciones erráticas que lleven a la inflamación u obstrucción de la vía biliar, del apéndice o del conducto de Wirsung. Obviamente, todo esto va a depender de la carga parasitaria que uno haya ingerido. Bueno, y con lo que respecta al diagnóstico, como pilar nosotros lo que vamos a tener es el coproparasitológico seriado y en fresco, en búsqueda de los huevos en la materia fecal, que pueden observar en la imagen superior, que es un huevo tenido con Lugol. Obviamente también algo que puede llegar a pasar es que haya una eliminación espontánea de estos parásitos adultos una vez que fallecieron. Acuérdense que la vida es de aproximadamente un año. El mismo, si como no tiene órganos de fijación, está muerto, entonces ya la musculatura no está trabajando. Entonces va a ser arrastrado por el peristaltismo. Entonces, si viene alguien que tuvo una eliminación espontánea de este parásito, yo estaría haciendo un diagnóstico por observación directa, pero además me tengo que preguntar si sigue expuesto a estas fuentes contaminadas del parásito. Además de que porque elimine uno, eso no significa que ya está, sino que puede tener otros. Y obviamente están los estudios complementarios dependiendo del cuadro clínico. Por ejemplo, si tenemos a un paciente con síndrome de Loeffler, yo puedo pedir en el laboratorio inmunoglobulina E, eosinófilos, y van a encontrarse elevados generalmente. También yo puedo pedir una muestra, ¿sí? Por ejemplo una muestra de esputo. Acuérdense que el paciente puede expectorar, donde puedo llegar a encontrar eosinófilos o cristales de Charcot-Leyden, que en realidad son elementos de degradación o de ruptura de estos eosinófilos. Y en ocasiones podría llegar a encontrar larvas también. Después también dijimos que hay, dependiendo del cuadro clínico, por ejemplo, si tenemos un abdomen agudo, uno lo que puede llegar a revisar es una radiografía, una ecografía. Todo esto es muy variable y otra vez depende del cuadro clínico. El pilar para hacer diagnóstico de Ascaris lumbricoides va a ser el coproparasitológico. El siguiente grupo de parásitos del que vamos a hablar son las denominadas uncinarias, dentro de las cuales los principales que afectan al humano son Necator americanus, Ancylostoma duodenale y Ancylostoma ceylanicum. Mencionamos también a este último, que es un parásito que afecta a caninos y felinos, el cual recientemente se ha demostrado que puede afectar también a los humanos. Y, según algunos estudios epidemiológicos, tendría una alta prevalencia, teniendo importancia por su origen zoonótico. Todavía no se sabe el porcentaje de infecciones por uncinarias en humanos que ocupa este parásito, así que lo vamos a mencionar por este potencial zoonótico que tiene, pero nosotros nos vamos a acatar principalmente a las características de Necator americanus y de Ancylostoma duodenale, los cuales históricamente han sido los que más afectan al humano. Se calcula que aproximadamente unas 500 millones de personas son afectadas a nivel mundial, siendo Necator americanus el agente etiológico más frecuente. En la diapositiva podemos observar las distintas características morfológicas que tienen. Si bien el tamaño es variable y tiene un tamaño similar, se dice que Ancylostoma duodenale es más grueso y más largo comparado con Necator americanus, que es más delgado y de menor tamaño. Y también se puede observar en la cabeza del parásito que van a tener distintos órganos de fijación.
Necator americanus posee placas cortantes que le va a permitir adherirse a la mucosa intestinal. En cambio, Ancylostoma duodenale posee dientes puntiagudos. Los dos van a generar huevos que son indistinguibles entre sí. Son huevos blancos con una membrana única uniforme y hay un espacio entre la misma y el contenido, si lo pueden apreciar en la imagen inferior. Y fíjense que este huevo es de unos micrómetros nada más. Luego hay otra forma que no se encuentra en la diapositiva, pero es la forma larvaria. Se encuentran larvas rhabditiformes y filariformes, que se llaman así por características morfológicas que tienen, pero lo importante es que la larva filariforme va a ser el elemento infectante. Y la misma tiene un tamaño de aproximadamente unos 500 micrómetros. Entonces no se puede observar a simple vista. Entonces, el elemento infectante va a ser la larva filariforme, la cual tiene la capacidad de penetrar por vía cutánea, con excepción de Ancylostoma duodenale, que también tiene la capacidad de infectar por vía oral. Otra vez, estas larvas son microscópicas, así que tranquilamente podrían estar infectando algún alimento. En cambio, Necator americanus no tiene la capacidad de infectar por vía oral. Entonces, igualmente lo importante es que van a penetrar y van a ir por vía sanguínea hacia los capilares pulmonares para atravesarlos, encontrarse en los alvéolos, ascender por la vía respiratoria y luego ser deglutidos para ir hacia el intestino. Esto, como dijimos que se llama, ciclo de luz. Voy a tener a estos adultos que van a tener la capacidad de generar huevos y los mismos van a ser eliminados por materia fecal. Van a ir hacia el ambiente, van a madurar en el ambiente, y luego lo que va a suceder es la eclosión de la larva rhabditoide, ¿sí? Que es la primera larva, la L2, que va a madurar, va a poseer mudas, ¿sí? Y se va a convertir en la filariforme, que es la infectante. Recuerden que junto con Ascaris lumbricoides, las succinarias también son geohelmintos, necesitan el ambiente, necesitan de este suelo para poder madurar, ¿sí? El huevo no es infectante, la larva filariforme sí lo es. Y entonces, ¿cuánto es este periodo prepatente? Este tiempo entre que yo me infecté hasta que puedo hacer el diagnóstico por la observación de los huevos, de aproximadamente 2 meses. También tiene un periodo prepatente bastante prolongado. ¿Y cuánto tiempo pueden sobrevivir estos adultos a nivel intestinal? Bueno, es variable. Generalmente sobreviven entre 1 a 2 años, pero en algunas ocasiones pueden llegar a vivir un poco más. En cuanto a la patogenia y clínica, nuevamente vamos a poder diferenciar aquella producida por el estadio larvario y aquella producida por el parásito adulto. Con respecto a las larvas, al igual que con Ascaris, vamos a poder observar un síndrome con manifestaciones pulmonares debido a la migración larvaria y la respuesta inmune que se genera contra las mismas, que es ni más ni menos que el síndrome de Loeffler, ¿sí? Que es el que nombramos anteriormente. Pero una diferencia con Ascaris que se observa en las larvas de estos parásitos es el mecanismo de ingreso, el cual, como dijimos, se va a dar por penetración cutánea, ¿sí? Y este paso puede generar manifestaciones locales como prurito o un rash eritematoso papular, que es lo que pueden observar en la imagen superior izquierda. Entonces, parte de la patogenia va a estar dada por esta acción traumática y la reacción inflamatoria generada en el proceso de penetración. Como habíamos dicho anteriormente, las larvas de Ancylostoma también pueden ingresar por vía oral. En este caso, la penetración de las larvas en la mucosa intestinal, junto con la reacción inflamatoria que se va a generar, puede dar manifestaciones gastrointestinales inespecíficas que pueden encontrarlo como síndrome de Wakana. Por otro lado, los parásitos adultos que se encuentran en el intestino grueso, adheridos a la mucosa intestinal, van a generar principalmente daño por esta acción traumática generada por la fijación y también principalmente por el daño exfoliatriz, ya que estos parásitos se van a alimentar de los nutrientes adquiridos del torrente sanguíneo, es decir, de la sangre, principalmente la hemoglobina. Los elementos de fijación, al ser cortantes, van a generar una lesión en la mucosa, que va a desencadenar un sangrado, ¿sí? El cual se va a ver aumentado porque los mismos van a secretar distintas sustancias anticoagulantes.
ya sean inhibidores de factores de la coagulación. Las infecciones moderadas a severas van a ser las que pueden llevar a un cuadro de anemia, no solo por la alimentación de parte del parásito también, sino que se va a dar por esta pérdida gastrointestinal alrededor de la lesión. Son las dos cosas las que influyen. ¿Y qué poblaciones van a ser las susceptibles? Van a ser principalmente niños y embarazadas. ¿Y por qué? Porque esta población es más frecuente que ya de por sí esté anémica, ¿sí? Ya sea por aumento del consumo. Entonces cualquier cosa que te aumente una pérdida en la cantidad de glóbulos rojos que uno tiene, por más leve que sea, es más probable que estas personas tengan anemia. ¿Y qué alteraciones puede tener a largo plazo que la persona se encuentre constantemente con anemia? Bueno, en niños que haya alteraciones en el desarrollo intelectual y físico, y en embarazadas va a ser las consecuencias en el neonato, ¿sí? Ya sea bajo peso al nacer o que haya un aumento en la mortalidad neonatal. Con el sangrado, además de la pérdida de glóbulos rojos, también lo que uno puede llegar a perder son proteínas sanguíneas, ¿sí? Si se acuerdan de fisio, ¿qué pasa cuando hay una hipoproteinemia? Va a disminuir la presión oncótica de los capilares sanguíneos. ¿Y eso a qué puede llevar? Bueno, manifestaciones como edema generalizado, que también lo pueden denominar anasarca. Como con el resto de los parásitos que estuvimos viendo, el diagnóstico va a ser un coproparasitológico seriado y en fresco. Y como no puedo diferenciar los huevos, no puedo hacer el diagnóstico del agente etiológico, sino que yo voy a hacer diagnóstico de uncinarias. Para poder diagnosticar exactamente, es decir, hacer el diagnóstico del agente etiológico, uno lo que puede llegar a realizar es una PCR, pero igualmente va a tener como utilidad para fines epidemiológicos, ya que no va a modificar ni el tratamiento ni el desenlace de la infección. Un método complementario al coproparasitológico va a ser el recuento de huevos, en el cual uno va a tomar una muestra de la materia fecal, ¿sí? Hay distintos métodos que se pueden utilizar, como el CATO-CATS, y va a analizar la cantidad de huevos que hay por gramo de materia fecal. La cantidad de huevos que encuentre va a tener una relación directamente proporcional a la cantidad de parásitos adultos que haya en el intestino. Y de acuerdo a esta cantidad de huevos por gramo de materia fecal, yo puedo inferir que la infección es leve, moderada o severa, lo cual va a ser importante por las manifestaciones clínicas que puede llegar a generar de acuerdo al grado de infección. Bueno, ahora vamos a hablar sobre Strongyloides stercoraris, el cual infecta aproximadamente entre unas 30 a 100 millones de personas a nivel mundial. Como verán, no es tan frecuente como el resto de las parasitosis que vimos, y se encuentra principalmente confinada a trópicos y subtrópicos. Y este parásito va a tener ciertas particularidades. En primer lugar, va a tener dos ciclos de vida. Uno de vida libre, en la cual no va a requerir ningún tipo de hospedero, y otro parasitario, ¿sí? También como diferencia de todos los parásitos que estuvimos viendo, en los cuales en su ciclo de vida requieren necesariamente de un hospedador. A su vez, la hembra va a tener la capacidad de ser partenogénica, es decir, que tiene la capacidad de autofecundarse y liberar huevos viables sin necesitar de la presencia de un macho. Por último, otra diferencia importante va a estar a nivel del diagnóstico, ya que es raro encontrar huevos eliminados en la materia fecal durante la infección. En su lugar, lo que se pueden llegar a observar son larvas, ya sean rhabditiformes o filariformes. Como características morfológicas, el adulto femenino es bastante pequeño, fíjense que puede medir entre 1 a 2 milímetros y va a tener su cola puntiaguda. Generalmente suelen producir aproximadamente entre unos 30 a 50 huevos por día, lo cual va a dificultar el diagnóstico si lo comparamos con el resto de las parasitosis, en las cuales había miles de huevos que se liberaban. Y las mismas pueden vivir aproximadamente 5 años. Luego encontramos los huevos, que también son muy similares a los de uncinarias, ¿sí? Son micrométricos, y acuérdense que suelen eclosionar previamente y no los suelen encontrar en materia fecal. Luego hay dos tipos de larvas, ¿sí? La larva rhabditiforme y la filariforme, que la infectante va a ser la larva filariforme, ¿sí?
Uno los puede llegar a diferenciar por estructuras morfológicas, ¿sí? Uno tiene que tener el ojo entrenado para poder diferenciar el largo del esófago, que es parte de las cosas que uno observa para poder decir si es rhabditiforme o filariforme, y tienen los tamaños respectivamente en la diapositiva, que también son micrométricos, es decir que yo no los puedo llegar a observar a simple vista. El ciclo comienza cuando la larva filariforme, el último estadio de desarrollo larvario, ingresa por vía percutánea y realiza un ciclo de luz, que, como ya dijimos en los últimos dos parásitos, va a pasar por pulmón y luego va a llegar a el tubo digestivo, a nivel intestinal, donde se va a desarrollar el parásito adulto. En este lugar, la hembra, entonces, por un mecanismo partenogénico, ¿sí?, va a generar huevos fecundados, que eclosionan en la mucosa intestinal. De estos huevos van a seguir las larvas rhabditiformes, que sería el primer estadio de desarrollo larvario, las cuales pueden seguir varios caminos. El primero sería en el cual estas larvas van a transformarse en larvas filariformes dentro de la mucosa intestinal, las cuales van a tener la capacidad de atravesar esta mucosa, ¿sí?, y generando un nuevo ciclo de luz para poder alcanzar el intestino del mismo hospedador inicial, para luego desarrollarse en adulto. Y esto lo podemos definir como autoinfección endógena. En cambio, si las mismas siguen su trayecto hacia el exterior, es decir, las mismas larvas rhabditiformes, ¿sí?, lo hacen, pero se desarrollan a larvas filariformes en la región perianal e ingresan por vía percutánea, se va a denominar autoinfección exógena. Esta posibilidad que tiene el parásito de reinfectar nuevamente al mismo hospedador permite, por un lado, el desarrollo de infecciones prolongadas debido a que se renueva la población parasitaria y, a su vez, genera el riesgo de infecciones con cargas parasitarias extremadamente altas, lo cual se va a denominar hiperinfección. Otra posibilidad es que las mismas larvas rhabditiformes sean eliminadas en las heces y completen su maduración en el ambiente. Y esta maduración puede tener dos desenlaces distintos. El primero sería que el desarrollo hacia una nueva larva filariforme que puede invadir a un nuevo hospedador por vía percutánea, iniciando un nuevo ciclo. Y otra posibilidad sería que estas larvas rhabditiformes se desarrollen a adultos de vida libre, los cuales pueden copular entre sí, ¿sí?, hacen una reproducción sexual, depositan nuevos huevos, los cuales van a desarrollarse en el ambiente, en la tierra, para generar nuevas larvas rhabditiformes que nuevamente pueden tomar cualquiera de estos dos caminos, ya sea el desarrollo de una larva filariforme y hacer un ciclo parasitario, o el desarrollo de adultos de vida libre. Aproximadamente el periodo prepatente de esta infección va a ser variable, pero más o menos es de un mes. Y estas hembras en el humano pueden llegar a vivir aproximadamente 5 años. Similar a lo que veníamos hablando, hay una patogenia generada por las larvas, similar a la producida por las larvas de Uncinaria, con manifestaciones cutáneas y pulmonares, y manifestaciones producidas por el parásito adulto, generando principalmente irritación a nivel intestinal con manifestaciones inespecíficas, ¿sí?, del tracto gastrointestinal. La gran diferencia en la clínica de esta infección es la posibilidad de autoinfecciones que pueden llevar, por un lado, a infecciones crónicas, principalmente asintomáticas o con síntomas leves, pero que pueden perpetuar los síntomas gastrointestinales y cutáneos, generados tanto, este último, ¿no?, por la respuesta inmune como por la migración larvaria en el tejido subcutáneo, manifestándose como urticaria o como larva currens. Esta última, ¿sí?, la larva currens, se caracteriza por ser una línea pruriginosa, ¿sí?, generado por esta migración larvaria, que es lo que se puede observar en la foto superior izquierda. La misma va a desaparecer en aproximadamente 48 horas y tiene una velocidad de unos 5 a 10 centímetros por hora, ¿sí?, y esto último dato, ¿por qué importa? Para poder diferenciarlo con larva migrans, que es una manifestación similar, pero que ya van a ver las diferencias cuando vean el seminario de helmintos tisulares. A su vez, esta autoinfección puede generar manifestaciones severas asociadas a la hiperinfección y la diseminación.
Si bien es poco frecuente, la hiperinfección generada por una autoinfección acelerada, en la cual entonces tengo la reproducción de estos helmintos, ¿sí?, que va a exceder la capacidad de destrucción parasitaria por parte de la respuesta inmune. Por lo tanto, va a estar asociada a una disminución de la respuesta inmune, ¿sí?, como por ejemplo en casos de inmunosupresión, ya sea ejemplo de trasplante de órgano sólido, trasplante de médula ósea, que como saben utilizan distintas drogas inmunosupresoras para poder mantener este trasplante, sino hipogamaglobulinemia, y coinfecciones con HTLV1 son factores de riesgo para tener esta hiperinfección. O también estaría asociado a un aumento en la reproducción parasitaria, ¿sí?, que el ejemplo que tenemos como un factor de riesgo sería individuos que toman corticoides, ¿sí?, individuos infectados que están tratados con corticoides. ¿Y por qué es un factor de riesgo? Porque estos corticoides estimulan la fertilidad de estos parásitos, estimulando entonces la reproducción. ¿Y cómo lo hacen? Es porque actúan como una sustancia tipo ecdisona que, bueno, estimula la reproducción. Y además, los corticoides generan cierta inmunodepresión, que también sería como otro factor de riesgo. No está asociado a infecciones por HIV, ¿sí?, que si fuera una clase presencial seguramente me lo estarían preguntando. No es una asociación que se ha visto el tema del riesgo de la hiperinfección con infección con HIV. Entonces, la hiperinfección es una complicación grave con alta mortalidad sin tratamiento, de aproximadamente un 85 a 100%. En la misma se producen grandes cantidades de larvas, ¿sí? Entonces, que estas van a volver a infectar al mismo hospedador, generando una importante migración larvaria en los tejidos, los cuales van a volver al intestino, se desarrollan adultos y nuevamente generan grandes cantidades de larvas que reinfectan al mismo hospedador. ¿Se entiende el ciclo y cómo es que cada vez van aumentando la cantidad de larvaria? Bien. Esta alta carga parasitaria va a generar síntomas más severos a nivel gastrointestinal, ¿sí?, también a nivel pulmonar y a nivel cutáneo. Pero a su vez, la migración de estas larvas pueden llegar a producir manifestaciones más importantes. ¿Por qué? Porque pueden llegar a, si tenés más larvas, tenés mayor probabilidad de que haya una diseminación errática. Entonces, ¿qué pasa si tenés una diseminación errática de estas larvas? Bueno, se van a diseminar y pueden desencadenar cualquier tipo de manifestación que se les ocurra. Múltiples manifestaciones, ya sea peritonitis, ya sea abscesos hepáticos, migración a riñón, corazón, etc. Y una de estas múltiples manifestaciones que es muy importante es la meningitis. ¿Y por qué se produce? Se va a producir porque estas larvas que van migrando, ¿sí?, ¿qué van a tener adheridos? O sea, vienen desde el tubo digestivo hacia la sangre. ¿Qué hay ahí en el tubo digestivo? La flora intestinal bacteriana. Entonces, esta meningitis va a ser producida por la diseminación de la flora intestinal bacteriana adherida al parásito en su tránsito desde el intestino hacia otros tejidos, entre ellos el sistema nervioso central. Y pueden ver en las imágenes, ¿sí?, bueno, otra vez opacidades pulmonares, acuérdense del síndrome de Loeffler, y una enteritis catarral, que sería la imagen superior derecha, esta última. En cuanto al diagnóstico de Strongyloides stercoralis, el método principal nuevamente va a ser el coproparasitológico seriado y en fresco, con dos salvedades. La primera, que en lugar de buscar huevos, acá voy a buscar larvas. Y la segunda es que, debido a la baja sensibilidad que presenta este método por sí solo, ya que la eliminación de las larvas es mucho menor y es de forma intermitente, se van a requerir otros métodos para aumentar las probabilidades de encontrar las mismas, es decir, aumentar la sensibilidad. ¿Y cuáles son? Bueno, los mismos van a ser el método de cultivo de agar nutritivo, ¿sí?, en el cual se va a poner una muestra de materia fecal en una placa de agar. Si es posible, se dejan 3 a 4 cultivos incubándose por alrededor de 72 a 96 horas. Luego, en el cual se van a poder observar los típicos caminos que se forman por desplazamiento de las larvas, las cuales también se pueden llegar a observar en el microscopio, ¿sí?, como se puede observar en el video que se encuentra en la parte inferior izquierda de las imágenes. Otro de los métodos es el método de Waterman, que permite filtrar de la materia fecal a las larvas, y el mismo puede observarse en la imagen superior derecha. Y por último nos queda el método de Ricci, en el cual uno concentra la muestra por medio de centrifugación, brevemente, ¿no?
Otro método diagnóstico posible sería la utilización de la PCR, pero la misma no se encuentra disponible o estandarizada en todos lados. Y también existen otros métodos complementarios, los cuales se utilizarán dependiendo de la clínica y de los antecedentes del paciente, pero no son de uso cotidiano. El siguiente parásito va a ser Trichiuris trichiura, que es el último de los geodelmintos que vamos a ver. Al igual que los anteriores, se va a encontrar un dimorfismo sexual, es decir, tenemos un parásito hembra y un macho que van a tener distintas características morfológicas en cuanto al tamaño y a la terminación posterior. Algo característico que tienen estos adultos es que en el extremo anterior tienen lo que se llama la lanceta retráctil, ¿sí? Que es esa porción delgada que se puede ver en la imagen, con la cual van a utilizarla para poder clavarse en la mucosa intestinal, y este entonces sería el elemento de fijación de este parásito. Los huevos van a ser ovalados, con doble membrana, y van a tener la característica de tener tapones en ambos extremos, ¿sí? Tienen una morfología similar a la de un limón o a la de cabeza de balón de Arnold. Y los adultos van a tener la capacidad más o menos de sobrevivir de entre un año y medio a 2 años. El ciclo comienza con la ingesta de huevos embrionados, ¿sí? Ya sea por consumo de agua o de alimentos contaminados, y el mismo va a eclosionar en el intestino delgado para liberar las larvas, las cuales van a ir madurando y van a migrar posteriormente hacia el colon, donde se van a encontrar los adultos. Los mismos se van a encontrar fijados en la pared gracias a la lanceta retráctil que habíamos dicho que tenían. Luego de copular comienza la oviposición, ¿sí? Con una liberación de aproximadamente 3.000 a 20.000 huevos por día. Y esto se va a dar aproximadamente de 2 a 3 meses luego de la infección, es decir, este sería el periodo prepatente. Los huevos no embrionados van a ser excretados con las heces y en el suelo van a comenzar a desarrollarse. Y el tiempo que van a requerir para ser embrionados va a depender del ambiente y de las condiciones climáticas, siendo de aproximadamente 15 a 30 días. La patología se va a generar principalmente por esta lesión traumática generada por estos órganos de fijación, los cuales van a desencadenar inflamación local, edema y hemorragia. Principalmente, otra vez, donde estamos en intestino grueso. Y las manifestaciones clínicas van a variar dependiendo de la carga parasitaria, siendo infecciones leves, generalmente asintomáticas, y ya yendo de moderadas a severas, pueden sumarse síntomas como el dolor cólico, disentería y esta inflamación crónica, ¿sí? Con el edema, puede llegar a generar un tenesmo. ¿Qué es un tenesmo? Es la necesidad de defecar en este caso, ¿sí? Una necesidad constante de defecar, por más que ya haya ido al baño. Entonces, todo esto de forma prolongada puede llegar a resultar en un prolapso rectal. Esto principalmente se va a ver en infecciones severas y principalmente en niños desnutridos. Y puede llegar a tener otras complicaciones, como por ejemplo perforaciones, apendicitis y bueno, sangrados gastrointestinales que se pueden llegar a observar. El parásito, a diferencia de los uncinarios, acá no está demostrada la eritrofagia, sino que este sangrado va a ser principalmente como una especie de efecto adverso a este trauma generado por las lancetas. Y en la imagen izquierda se puede observar los parásitos mediante una endoscopía y fíjense cómo están todos adheridos por medio de la lanceta. Y el diagnóstico se va a hacer también acá por medio de un copro parasitológico seriado y en fresco, donde voy a poder observar los huevos de este parásito. Y en este caso también sirve hacer este recuento de huevos por gramo de materia fecal para poder determinar la seriedad de la infección. Y también, como pueden ver en la imagen, ¿sí? La imagen superior es una imagen de un prolapso rectal. Y obviamente si hay una persona así, por medio de observación directa, yo también podría llegar a hacer el diagnóstico. Pero principalmente, lo más importante es el copro parasitológico. Bueno, el último de los nematodes, que no es ni geohelminto ni realiza ciclo de luz, es Enterobius vermicularis. El mismo va a ser un gusano pequeño, de entre 2 a 10 milímetros, con dimorfismo sexual, como bien pueden ver en la imagen izquierda. Morfológicamente se distingue por presentar ambos extremos con terminaciones agudas y un ensanchamiento bilateral de la cutícula en el extremo anterior. Los mismos pueden sobrevivir
aproximadamente 3 meses en el hospedero. Los huevos se van a caracterizar por ser blanco transparentes con un lado aplanado, como si fuera una D, y poseen doble membrana. Bueno, esta va a ser una parasitosis que va a generar mucho prurito, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de este prurito. Entonces, la infección ocurre luego de la ingesta de huevos embrionados que se encontraban en la región perianal, ¿no? Entonces, por este prurito que va a generar en esta región, una persona se va a rascar. Y entonces eso va a permitir una autoinoculación, es decir, un ciclo ano-mano-boca. ¿Sí? Entonces, picaba, uno se rasca, después se lleva la mano a la boca y eso permite la infección. Estos huevos van a eclosionar en el intestino delgado para luego migrar y establecerse como adultos en el colon, principalmente en el ciego. El periodo prepatente va a ser de aproximadamente de 1 a 2 meses. Estos adultos que están en el colon van a copular y luego las hembras grávidas, es decir, que son hembras que en su útero van a estar llenas de huevos, estas mismas van a migrar a la noche por fuera del orificio anal para poder oviponer en el área perianal. Si no se produce el vaciamiento completo, la misma puede volver a ingresar por el ano para seguir posteriormente en otro momento. Y si la hembra queda vacía, va a morir en el exterior. Esta salida a la noche va a ser más frecuente, posiblemente debido a la mayor relajación que hay en la musculatura del paciente. Entonces es más fácil salir. Estos huevos que estaban en la región perianal, pegados por una sustancia, ¿sí?, van a embrionar en 4 a 6 horas en condiciones óptimas y los mismos se van a volver infectantes. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando este individuo se despierte a la mañana siguiente, los huevos en la zona perianal del mismo ya son infectantes, permitiendo que se dé el ciclo ano-mano-boca, ¿sí? Y los mismos, estos huevos, pueden permanecer viables por varias semanas, siempre y cuando haya humedad. Entonces, no es que nada más va a quedar en la región perianal, sino que puede quedar en el pijama, en las ropas de cama. Y encima, por la estructura del huevo, ¿sí?, el mismo puede ser aerolizado. Entonces, si uno sacude la sábana, estos pueden quedar en el aire y eso va a favorecer la diseminación del mismo por inhalación y posterior deglución. La principal manifestación clínica, si bien como la mayoría de las infecciones parasitarias puede ser asintomático, va a ser el prurito, el cual es generado por las sustancias utilizadas por el parásito para facilitar la adherencia de los huevos en la región perianal y se va a generar una respuesta alérgica a las proteínas de este parásito. Si bien el prurito parece un síntoma menor, en realidad va a tener dos complicaciones importantes. Una es la deprivación del sueño, la cual de manera crónica puede alterar importantemente la vida de una persona, más teniendo en cuenta que esta enfermedad principalmente afecta en los niños. La otra son las sobreinfecciones bacterianas de las lesiones producidas por el rascado. Otra manifestación que puede ocurrir en niñas son la vulvovaginitis, generado en realidad por la cercanía de los genitales al orificio anal, entonces permitiendo la migración del parásito a estos sitios, generando prurito ahí y obviamente lesiones por rascado. Bueno, el diagnóstico en Enterovirus vermicularis va a ser distinto a lo que estuvimos viendo con el resto de los parásitos. Acá no vamos a pedir un coproparasitológico porque no tiene utilidad, sino que lo que se pide es el test de Graham o el escobillado perianal. Porque si bien recordamos el ciclo, ¿dónde vamos a encontrar los huevos? Pegados en esa región. ¿Y cuál sería el momento más óptimo para recolectar la muestra? A la mañana ni bien se despierta el paciente. Entonces, en el test de Graham, uno lo que va a hacer es, ni bien se despierta, ¿sí?, nada de aseo matinal, nada de tal cual a la noche, ni crema a la noche, apenas se levanta, uno va a agarrar entonces un portaobjetos que va a tener cinta scotch, ¿sí? Voy a aplicar la cara pegajosa de la cinta sobre la piel que está cerca del orificio anal, ¿sí? Y luego pego la cinta al porta, ¿sí? Y eso lo voy a guardar y lo voy a repetir en los días siguientes. Después, el escobillado perianal es algo bastante similar, nada más que en este caso lo que voy a hacer es limpiar la piel perianal
con una gasa y la misma la voy a guardar en un frasquito que tiene formol. Y eso lo voy a repetir por 5 días. Es de forma seriada. Acuérdense que es para aumentar la sensibilidad, hacerlo de forma seriada. Y luego lo que voy a hacer con este descobillado perianal va a ser centrifugar la muestra para concentrar más este líquido y poder observar los huevos, ¿sí? Que son los que se ven en la imagen inferior. Ahora vamos a pasar al siguiente grupo de helmintos intestinales, que van a ser los céstodes. A los mismos los podemos clasificar, si es que queremos, de acuerdo a su tamaño, en céstodes grandes, que van a llegar a medir algunos metros, y en céstodes medianos y pequeños, que van a medir unos centímetros. Y dentro de este último grupo, el único de importancia médica va a ser Hymenopeltis nana. Esta diapositiva representa una comparación morfológica entre los distintos céstodes. Nosotros vamos a estudiar los primeros tres, las dos taenias y Diphyllobotrium, los cuales van a ser transmitidos por medio de la ingesta de carne cruda o mal cocida, de distintos animales que van a funcionar como hospederos intermediarios, es decir, van a tener ciclos heteroxenos. Y también vamos a estudiar a Hymenopeltis nana, el cual, a diferencia del resto, no va a requerir hospederos intermediarios para completar su ciclo, es decir, que va a tener un ciclo monoxeno. En el recuadro superior se puede comparar la distinta morfología que poseen las proglótides de los distintos céstodes, dentro de los cuales se van a encontrar entonces los órganos de reproducción y los huevos. Un individuo infectado va a eliminar ya sea proglótides enteras o huevos en materia fecal, y este va a ser el pilar diagnóstico, ¿sí? Van a ser el elemento diagnóstico. En el recuadro inferior se puede observar los distintos escolex de estos helmintos, los cuales van a poseer los elementos de fijación, ¿sí? Ya sean ganchos o ventosas, dependiendo de la especie parasitaria, y estos mismos van a ser eliminados post tratamiento. Bueno, vamos a comenzar con las tenias, las cuales van a tener varias similitudes, ya que pertenecen al mismo género, y las especies que vamos a estudiar son Taenia saginata, que va a estar asociada al consumo de carne cruda o mal cocida de ganado vacuno, y Taenia solium, que va a estar asociada al consumo de carne cruda o mal cocida de ganado porcino. En cuanto a sus características morfológicas, van a poseer entonces un escolex, donde se van a encontrar los elementos de fijación, y en el caso de Taenia solium vamos a encontrar 4 ventosas y un rostelo con corona doble de ganchos. En cambio, Taenia saginata, en el escolex vamos a observar 4 ventosas sin rostelo ni ganchos, que sería la imagen superior que tienen en las imágenes. En cuanto entonces al estróbilo, nosotros vamos a observar que va a estar compuesto por proglótides, si recuerdan de generalidades. Y el mismo va a poseer distinto grado de maduración, siendo los más distales los más maduros. Y uno puede diferenciar tanto Taenia solium de saginata por el número de ramificaciones uterinas, siendo menor el número, ¿sí? Menos de 12 ramificaciones en Taenia solium y más de 12 en Taenia saginata. Eso se logra por medio de una tinción, que es lo que pueden ver en la imagen media, ¿sí? De las imágenes. A su vez, es frecuente la eliminación de proglótides en Taenia saginata y no así en solium. Otra diferencia importante va a ser el tamaño de estos parásitos, que si bien es variable, suele ser un menor tamaño para Taenia solium que para Taenia saginata. Y en lo que respecta a los huevos, los mismos van a ser indistinguibles entre sí. Fíjense la imagen inferior, que se pueden observar los huevos de las distintas especies, que son iguales. Pero ¿qué características tienen estos huevos? Bueno, que van a ser color café, que van a tener una doble membrana gruesa y radiada, y que en su interior van a poseer el embrión hexacanto u oncosfera, que sería como el equivalente a un estadio larvario. La infección en el humano comienza con la ingesta de carne cruda o mal cocida, que va a contener cisticercos. ¿Y qué es un cisticerco? Es un estadio larvario que se encuentra enquistado en el músculo de los distintos hospederos intermediarios, que en este caso va a ser, si hablamos de Taenia solium, van a ser cerdos, y si hablamos de Taenia saginata, van a ser vacas, ¿sí? En el intestino del humano, el cisticerco se va a desarrollar a adulto en aproximadamente 2 meses, los cuales van a poder sobrevivir más o menos hasta una década. Estos adultos se van a adherir a la pared del intestino delgado por medio de sus escólices y van a residir allí.
Los mismos van a producir proglótides, ¿sí? Que si se acuerdan, cuando maduran se van a convertir en grávidas, que serían las más distales, y estas mismas se van a desprender del estróbilo, van a migrar hacia el ano o pueden ser excretadas en materia fecal. Los huevos que se encuentran en las proglótides entonces van a ser liberados, ya sea que yo defequé una proglótide, después estuvo en el ambiente y se liberaron los huevos, o que directamente haya defecado huevos, ¿sí? Se haya roto esta proglótide en el intestino. Los huevos entonces pueden sobrevivir de días a meses en el ambiente dependiendo de las condiciones climáticas. Y estos hospederos intermediarios, si bien recuerden la vaca o el cerdo, se van a infectar al ingerir alimentos, agua o lo que sea contaminado con huevos o proglótides grávidas. En el intestino de estos animales, las oncoferas, ¿sí? Si recuerdan que es lo que tiene el huevo, van a eclosionar, van a invadir el intestino, van a penetrar y por vía torrente sanguínea van a migrar hacia los músculos estriados, donde se van a desarrollar los cisticercos. Y estos cisticercos van a poder sobrevivir por años en el animal. Entonces, repasando cuánto sería este periodo prepatente, ¿sí? Desde que yo me infecté hasta que tengo el adulto con la capacidad de producir huevos, de aproximadamente 2 a 3 meses, bastante prolongado. ¿Y cuál va a ser el hospedero definitivo? El humano, para el encuentro de los adultos. Y los hospederos intermediarios, la vaca y el cerdo, dependiendo de qué especie estemos hablando. ¿Por qué? Porque está el estadio larvario. Ahí no se encuentra el adulto, solo el estadio larvario. En esta clase nosotros estamos hablando de helmintos intestinales, es decir, infecciones parasitarias que afectan el intestino humano. Es importante saber que solo en el caso de Taenia solium, este mismo parásito puede generar una helmintiasis tisular, que es tema del próximo seminario. No vamos a ahondar mucho en detalle hoy, pero sepan que este parásito puede utilizar al humano como hospedador intermedio, ¿sí? De manera similar a como lo hace en el cerdo. Entonces, si yo ingiero carne cruda o mal cocida con cisticercos de Taenia solium, voy a desarrollar una enfermedad denominada teneasis, que va a ser la enfermedad producida por el parásito adulto, ¿sí? Que es la afectación intestinal. Pero si yo ingiero los huevos, que son inmediatamente infectantes, ya sea entonces por contaminación de agua, por alimentos contaminados con materia fecal humana, lo que sea, yo puedo desarrollar una enfermedad denominada cisticercosis, que va a ser producida por el estadio larvario del parásito, el cual se enquista formando un cisticerco en distintos tejidos. Es decir, que ocurre un ciclo similar a lo que pasa en el cerdo. Bien, recapitulando. Entonces, carne mal cocida con cisticercos, teniasis, ¿sí? Parásito adulto en el intestino humano. Ingesta de huevos, cisticercosis, ¿sí? Larvas enquistadas en distintos tejidos. Y recuerden que este ciclo no se da en Taenia saginata, ¿sí? El cual solamente va a poder generar teniasis en el humano. No genera cisticercosis. Bien, ¿y cómo va a ser la patología clínica? En realidad, lo más frecuente es que estas infecciones sean completamente asintomáticas, ya que generalmente son infecciones que van a tener un solo parásito adulto. Y bueno, esta en realidad es la famosa lombriz solitaria que todo el mundo conoce. Igualmente, la misma puede generar daño, ¿sí? Como por ejemplo por medio del daño exfoliatriz, ¿sí? Y además puede generar cierta reacción inflamatoria a nivel intestinal por la fijación del Scolex. Pero de vuelta, esto es algo muy localizado al ser generalmente un solo parásito adulto. ¿Y cómo se puede manifestar todo esto? Bueno, con síntomas digestivos inespecíficos. Por ejemplo, dolor abdominal, meteorismo, náuseas, cambios en el ritmo evacuatorio, o sea, nada muy específico. Otro síntoma que se puede observar es el prurito anal, el cual va a ser generado por un mecanismo toxialérgico, ¿sí? Este mismo va a ser producido por la salida de las proglótides en la región perianal. El diagnóstico, nuevamente, va a basarse principalmente en la utilización de copro parasitológico seriado y en fresco, en el cual puedo llegar a observar los huevos de las tenias, que recuerden son indistinguibles entre sí. O también puedo llegar a encontrar proglótides, ¿sí? Y las mismas, es decir, las proglótides, yo las puedo observar entre dos portaobjetos y utilizando coloraciones especiales, eso me va a poder
me va a permitir teñirlas y poder contar las ramas uterinas, las ramificaciones. ¿Y se acuerdan por qué era importante? Porque me va a ayudar a poder hacer el diagnóstico de especie, lo cual va a ser muy importante porque si se diagnostica una infección por Taenia solium, el individuo y sus convivientes van a presentar un riesgo de tener una cisticercosis. Por lo tanto, uno tiene que descartar este diagnóstico. En cambio, si yo diagnostico Taenia saginata, no tengo que realizar ningún otro estudio porque no hay un riesgo de una cisticercosis. Otros métodos que se pueden utilizar, pero que no son de rutina, es la utilización de comproantígenos por ELISA, que va a tener como inconveniente que no puede distinguir especies, ¿sí? Y que recuerden que es súper importante poder distinguirlas, y además va a tener reactividad cruzada con otros elementos. Y también está la PCR, que es un método más caro y que no se encuentra disponible en todos los lugares. Bueno, el próximo parásito que vamos a mencionar es Dibotricephalus. Si bien principalmente vamos a centrarnos en esta especie, hay otras, como pueden ver en la diapositiva, que también pueden y suelen afectar al hombre con ciclos, patogenia y clínica muy similar. A su vez, esta diapositiva representa el cambio en la denominación de este conjunto de parásitos que antiguamente se agrupaban todos en el mismo género, ¿sí? Diphyllobotrium, pero hoy en día algunos han dejado de estar agrupados de esta manera. A la hora de estudiarlos, en los libros ustedes van a encontrar la denominación antigua, es decir, Diphyllobotrium. Pero sepan que hoy en día vamos a hablar de los géneros Dibotricephalus, Adenocephalus y Diphyllobotrium. Dentro de las características de este parásito, el mismo va a poseer un escólex con dos ventosas longitudinales llamadas bótreas, que van a ser su aparato de fijación. Y estas se van a encontrar en la superficie dorsal y ventral del mismo. Y luego de este escólex se va a continuar con un cuello que en el caso de Dibotricephalus latus va a ser largo. Y luego sigue el estróbilo, que va a estar compuesto por las prolótides, ¿sí? Y fíjense la distribución de estas prolótides, que son más anchas que largas y que van a tener el aparato genital central, que sería la imagen del centro. Este parásito va a medir de entre 2 a 15 metros y puede llegar a vivir décadas en el hospedador. Y entre las características del huevo, los mismos son operculados, es decir, que van a tener un opérculo, ¿sí? Una forma de tapita en uno de los extremos. Y el tamaño de estos huevos va a ser variable dependiendo de la especie. Bueno, este va a ser un ciclo bastante complejo, así que vamos paso por paso. Dentro de los hospedadores definitivos, ¿sí? En esta infección van a ser los humanos y hay otros mamíferos que también pueden serlo, ¿sí? Mamíferos que se alimentan de peces, como por ejemplo lobos marinos o también ciertas aves que obviamente se van a alimentar de peces. Entonces, ¿cómo comienza esta infección? Va a comenzar cuando estos hospedadores definitivos, ¿sí? Consumen carne cruda o carne mal cocida de pescado. ¿Sí? Que el pescado va a ser el hospedador paraténico. Y estos pescados van a poseer los estadios larvarios, ¿sí? Llamados plerocercoide. Entonces, uno ingiere este estadio larvario, ¿sí? En el intestino delgado del hospedero definitivo, el plerocercoide se va a desarrollar a adulto. Estos adultos se van a adherir a la mucosa intestinal por medio de sus bótreas, que habíamos dicho antes que eran su aparato de fijación. Los adultos entonces van a liberar luego huevos inmaduros, ¿sí? Y aproximadamente liberan 1.000.000 de huevos por día por parásito. Entonces estos huevos van a ser liberados por medio de la materia fecal. Entonces vamos a tener un tiempo prepatente, un periodo prepatente, ¿sí? De aproximadamente 5 a 6 semanas. En condiciones apropiadas, ¿sí? El huevo en el agua, ¿sí? Tiene que ser materia fecal que tenga contacto con agua. Entonces, en el agua este huevo va a madurar, ¿sí? En aproximadamente 18 a 20 días. Entonces el huevo madura, eclosiona y se va a liberar el primer estadio larvario, el coracidio. El mismo es ciliado, entonces gracias a las cilias va a poder nadar y va a ser ingerido por algunas especies de crustáceos, que va a ser su primer hospedador intermediario. Entonces ahí dentro de los crustáceos se va a desarrollar un segundo estadio larvario llamado larva procercoide. Si este crustáceo es ingerido por algún hospedador intermediario,
¿sí? Por ejemplo, algún pez pequeño, ¿sí? Que va a ser nuestro segundo hospedero intermediario. Esta larva procercoide se va a liberar, va a migrar a distintos tejidos de este pez pequeño y se va a desarrollar a una larva plerocercoide, que va a ser la forma infectante para el hospedero definitivo, ¿sí? Pero ¿cuál es el tema? Es que los humanos generalmente no suelen comer peces pequeños de forma cruda. Entonces, eh, este hospedero intermediario probablemente no represente una fuente importante para la infección humana, sí para otros hospedadores definitivos. Sin embargo, estos peces pequeños pueden ser ingeridos por peces de mayor tamaño, ¿sí? Los cuales estos peces de mayor tamaño actuarían como hospederos paraténicos, es decir, va a tener la larva y la misma no se va a desarrollar. Entonces, en estos hospederos paraténicos, estos peces grandes, van a encontrarse con las larvas plerocercoides en el tejido muscular, que luego van a ser ingeridos por un hospedador definitivo para continuar el ciclo. Similar a las manifestaciones de teniasis, la mayoría de las infecciones por este parásito van a ser únicas y asintomáticas. Pueden presentarse ciertas manifestaciones a nivel gastrointestinal, asociadas por el daño expoliatriz y al daño traumático, ¿sí? Producido por la fijación del escólex, las cuales sean principalmente leves e inespecíficas, entonces similar a lo que vimos en las teniasis. Específicamente, la especie Diotricephalus latus se ha asociado a la presentación de una anemia perniciosa, es decir, una anemia producida por déficit en la absorción de vitamina B12. Se ha comprobado que esta especie posee receptores para esta vitamina y generando una alteración en la absorción por competencia con el hospedador. Rara vez pueden llegar a producirse infecciones masivas, ¿sí? Que desencadenen una obstrucción intestinal, pero otra vez esto no es lo más frecuente. Y, oh, sorpresa, el diagnóstico cómo va a ser por medio de un copro parasitológico seriado bien fresco y por medio de la observación directa de las proglótides. Y ahora sí, el último parásito de la clase, Hymenoplepis nana, que va a ser un cestoide pequeño, de unos centímetros, ¿sí? Siendo uno de los cestoides más frecuentes que afectan al humano, y va a presentar un escólex con 4 ventosas, rostelo retráctil y corona de ganchos, que sería la imagen superior izquierda. El estróbilo va a estar compuesto de proglótides, ¿sí? Que pueden observar las proglótides en la imagen inferior derecha. Los huevos van a ser transparentes, ¿sí? Poseen una doble membrana, filamentos que salen de los polos y que van a tener en su interior la larva hexacanto u oncosfera. Estos huevos van a ser eliminados en materia fecal y son infectantes inmediatamente, ¿sí? Se puede ver la imagen de los huevos, que sería la imagen inferior izquierda. Y después tienen la imagen del parásito adulto en la imagen superior derecha. A diferencia del resto de los cestodes que vimos, podemos observar que el ciclo de Hymenoplepis nana es un ciclo directo o monoxeno, es decir que solamente requiere un solo hospedador. El mismo va a comenzar con la ingesta de huevos que se encuentran en alimentos, en agua o en manos contaminadas con materia fecal. Luego de la ingesta, estos huevos van a eclosionar liberando las oncosferas, ¿sí? Que las mismas van a penetrar en las vellosidades intestinales desarrollándose a larvas cisticercoides. Luego de la ruptura de estas vellosidades, el cisticercoide va a quedar en la luz intestinal, ¿sí? Va a evaginar sus escólices y se va a adherir a la mucosa intestinal para terminar desarrollándose a adultos, ¿sí? Los cuales van a residir entonces en el intestino delgado. Luego de esta maduración van a empezar a producir huevos y estos huevos van a ser eliminados por medio de la materia fecal. Y todo este periodo desde la infección hasta la producción de huevos es de aproximadamente de 2 a 3 semanas. Una forma alternativa, ¿sí? De la infección es la autoinfección interna, ¿sí? En la cual los huevos que se encuentran en el intestino van a liberar a la oncosfera, ¿sí? Todo esto pasa en el intestino. Esta oncosfera va a penetrar la vellosidad y va a continuar su ciclo sin la necesidad de estar en el ambiente externo. ¿Se entiende? O sea, pasa todo a nivel del tubo digestivo, nunca estuvo en el exterior. ¿Y qué es lo que permite este ciclo? Es que la infección persista por años, ¿sí?
por más que la vida media del adulto sea de 4 a 6 semanas. ¿Sí? Permite que se mantenga la infección. También se ha descrito un ciclo indirecto, ¿sí? En el cual incluye a artrópodos como hospedadores intermediarios, que es lo que ustedes pueden ver en rojo. Estos artrópodos van a ingerir los huevos, se va a desarrollar la larva cisticercoide en los mismos y el humano u otro hospedador definitivo se infectaría por la ingesta de los artrópodos. Igualmente este no sería ni el ciclo habitual ni el epidemiológicamente relevante. Las manifestaciones clínicas van a variar entre un cuadro asintomático a manifestaciones digestivas leves, ¿sí? ¿Y por qué va a ser producido? Bueno, es producido por la inflamación de la pared intestinal, que se va a deber tanto por el desarrollo de estas larvas en la pared intestinal, como a la fijación de los parásitos adultos. Todo eso va a generar la inflamación. Y en determinadas ocasiones puede llegar a haber infecciones masivas, con síntomas un tanto más intensos, como por ejemplo dolor epigástrico, meteorismo y diarrea malabsortiva. Bueno, el diagnóstico en este caso también va a ser un coproparasitológico seriado y en fresco, en el cual puedo observar los huevos del parásito. Para cerrar, vamos a hablar un poco de profilaxis de forma general. Como ustedes han visto, estas helmintiasis van a iniciar su ciclo en el humano por la ingesta de un alimento o agua contaminada, ¿sí? O por un ciclo de ano-mano-boca. Por lo tanto, como profilaxis general podemos hablar de una correcta potabilización del agua, ¿sí? Recuerden que no solo alcanza con la cloración de la misma, un buen lavado de los vegetales, idealmente la cocción de los mismos, y una correcta cocción de la carne. Obviamente también es de mucha importancia el correcto lavado de manos. Espero que el seminario les haya gustado, que les haya servido, y ante cualquier duda mi mail es camilagvalente, con B corta, ¿no? @hotmail.com. Un saludo.